Los modos son un grupo de escalas que constituyen un conjunto de posibilidades acerca de cómo ver, reconocer y sobre todo de cómo jugar con las relaciones de tensión y reposo a partir de una disposición variable y siempre de una misma estructura. Su origen es muy antiguo y durante mucho tiempo su esencia fue pura y exclusivamente melódica hasta que en algún momento empezaron a evolucionar, a transformarse en el sistema tonal que tanto conocemos. Eventualmente, en un momento ya más cercano, volvieron a tomar nuevamente auge, alcanzando sus propias características, como las estuvimos viendo y las vamos a seguir viendo a lo largo de esta serie. Básicamente sus características se basan en una falta de fortaleza si lo comparamos con el sistema tonal, en el sentido de que hay una necesidad de regresar hacia ese eje central, que es el primer grado, pero nunca con la fuerza que lo veíamos en la tónica, en la tonalidad. Ya que en la tonalidad podíamos contar con dos polaridades, que se basaban en dos notas características, que eran la sensible modal y tonal, que asociadas en un mismo intervalo disonante, pero muy característico, o sea, el tritono, lograban encauzar toda esa fuerza de resolución hacia la tónica, hacia el primer grado. Y en cambio, en el sistema modal, solamente vamos a contar con una de estas dos notas características. Pueden ser, van a coincidir con las notas del tritono, pero nunca ambas al mismo tiempo. Eso es importante saberlo. Y a partir de estas notas características, claro está, vamos a poder contar con los acordes asociados. Básicamente podríamos decir que los modos son una serie de escalas relativas, todas entre sí porque se forman a partir de una misma escala subyacente que la podríamos reconocer en el modo jónico y la escala mayor, y que a partir de la disposición variable de los diferentes puntos de partida vamos a ir teniendo cada uno de los módicos. Cada modo va a tener sus propias características que lo vamos a asociar en principio con cierto grado de luminosidad y opacidad y que los podríamos organizar en un umbral imaginario donde podríamos tener en un extremo el modo más brillante y en otro el más opaco. Dentro de lo que es este umbral, vamos a ver cómo esa nota característica, que era el único polo real que generaba una tensión que va a ser relativa, nunca extrema, porque para que sea extrema tendría que estar asociada a otra polaridad y el sistema modal cuenta solamente con una. Pero vamos a ver cómo en la medida nos vamos desplazando de los modos más brillantes a los más opacos, esta nota característica va a ir dejando una huella, un rastro. Ese rastro lo vamos a ver cristalizado en la acumulación gradual de los grados, que se van a ir convirtiendo y volviéndose todos menores. De esta forma vamos a poder ver cómo en los modos más brillantes los grados se van a alternar entre los justos, los mayores y eventualmente el aumentado, que sería la cuarta en el extremo más brillante, que es el lidio, y en la medida que nos desplacemos hacia los modos más opacos, van a permanecer los grados justos, aunque van a ir desapareciendo los mayores en favor de los menores, y eventualmente en el más extremo de todos vamos a tener una quinta disminuida, que la vamos a encontrar en el locrio. Otra característica de la nota característica, otra cualidad, es que va a determinar no solamente sus grados de acordes asociados, sino también la ubicación del tritono, que va a conllevar al acorde disminuido. Dependiendo
de dónde encontremos el modo en ese umbral imaginario, nos vamos a encontrar que los modos más estables van a tender siempre a estar en el centro, mientras que los inestables en los extremos. La ubicación del acorde disminuido es muy importante, ya que dependiendo de dónde se ubica, este va a determinar justamente la estabilidad o la inestabilidad del modo. ¿Con esto qué quiero decir? Que en la medida que los acordes disminuidos que tienen ese tritono subyacente se ubiquen en los modos del centro del umbral, estos se van a ubicar en grados menos relevantes como el segundo, el tercero, el sexto y el séptimo, y mientras los modos se ubiquen en los extremos de su umbral, vamos a ver cómo el acorde disminuido va a tender a estar en los grados más importantes y relevantes, que van a ser el cuarto, el quinto y el primero. Básicamente la diferencia que más vamos a apreciar es que en los modos más estables siempre vamos a tener más libertad, un mayor radio y rango de acción, que lo vamos a ver reflejado en que los acordes y grados pivot, que también son diatónicos, no solamente van a funcionar como acordes de paso, sino también como para conformar una región, una zona de contraste de mayor distensión armónica y relajación, así como también de mayor ampliación. Y en cambio, en los modos más inestables vamos a ver cómo ese rango y radio de acción va a ser cada vez más acotado, al punto tal que en el mejor de los casos la participación de los acordes pivotes pueda funcionar solamente como paso. Acá les comparto una filmina, que es una especie de síntesis de la ubicación justamente de los acordes disminuidos en relación al modo y su ubicación en el umbral. Y con esto pasaríamos ya ahora sí al último tema, que es el de los tetracordios. Los tetracordios son básicamente grupos melódicos de 4 notas que por lo general, por lo menos los que vamos a ver, suelen tener un semitono dentro de su rango interno y que nos van a servir para poder entender la estructura y la conformación y el origen de cada uno de los modos. Hay varios tipos de tetracordios, como los enarmónicos y los cromáticos, pero a los fines de este video y de esta serie yo me voy a centrar en los tetracordios diatónicos, que por lo general suelen tener un semitono, ya sea como en el caso del jónico que vemos acá, pero básicamente este semitono por lo general va a ir variando en su ubicación, aunque eventualmente podría no estarlo, como en el caso del modo lidio. Por una cuestión de tratar de que sea más fácil de reconocerlos, los voy a relacionar a los tetracordios siempre con un color. Si empezamos por el tetracordio jónico, que tal vez es el más familiar de todos, porque lo podemos reconocer en la escala mayor y en el modo que lleva el mismo nombre, vamos a ver cómo en la parte inferior van a estar situadas las segundas mayores, entre el primero y segundo y el tercero, mientras que el semitono va a estar en el extremo superior. Es muy gráfico si nosotros vemos los tetracordios en el teclado, y sobre todo en las notas blancas que tienen que ver con la escala de Do mayor. Nosotros podríamos eventualmente invertir el tetracordio jónico de forma tal que el semitono quede en la parte inferior y los tonos arriba. Y de esta forma nos encontraríamos con el tetracordio frigio, que es muy gráfico si lo reconocemos a partir del tercer grado de la escala de Do mayor en las teclas del teclado, las teclas blancas. Pero eventualmente, claro está, la mayor parte de las veces lo vamos a tener que asociar y reconocer en cada una de las notas, teniendo que recurrir a las diferentes alteraciones. Otro tipo de organización de los tetracordios es el del tetracordio dórico, ya que va a tener el semitono en la parte central, de forma tal que los tonos o las segundas mayores van a estar en los extremos. Este tetracordio a partir de Do tendría una sola nota alterada, pero si lo situamos a partir de Re, en el teclado es muy gráfico de verlo porque se forma sobre el segundo grado de la escala mayor, que es justamente la escala subyacente de todos los modos.
Y por último tendríamos el tetracordio lidio, que es muy particular porque no tiene semitonos dentro de su rango interno, pero sí en cambio en la coyuntura que podría tener en la combinación con los otros tetracordios. En consecuencia, bueno, los tetracordios los voy a asociar con un color que va a ser subjetivo, pero que lo hago con un fin didáctico. Y lo más interesante se va a dar ahora, ya que los tetracordios responden a un orden muy antiguo, inclusive anterior al modal, ya que el orden modal evoluciona a partir de esto, evoluciona a partir de la combinación de los tetracordios. Y podríamos tomar como punto de partida el modo jónico como la combinación de dos tetracordios de dicho nombre, donde vamos a tener los semitonos entre el tercero y cuarto grado, y entre el séptimo y primero, aunque también sería entre el tercero y cuarto grado del tetracordio jónico superior. En el caso del modo dórico también, nuevamente tendríamos la combinación de un mismo tetracordio, o sea, de una misma estructura de un mismo tetracordio, que sería el dórico, que tendría el semitono entre el segundo y el tercer grado, y entre el sexto y el séptimo grado menor, aunque también sería del segundo y el tercer grado del tetracordio dórico superior. Ahora, lo más interesante es la posibilidad de combinar los diferentes tetracordios, como en el caso del modo mixolidio, que como lo dice su nombre, es una mezcla de dos tetracordios, donde tendríamos un tetracordio jónico abajo, como lo conocemos, con el semitono en el tercero y cuarto grado, y un tetracordio dórico arriba, que aunque el semitono lo tendría entre el segundo y el tercer grado, de este sería el sexto y el séptimo grado menor del modo. También podemos encontrar en el modo eólico una combinación de dos tetracordios, donde tenemos un dórico abajo, con el semitono entre el segundo y el tercero del modo también, y un tetracordio frigio arriba, donde vamos a tener el semitono entre el primero y el segundo grado del tetracordio, pero que coincidiría con el quinto y el sexto grado bemol del modo. En el modo lidio se da una situación similar, teniendo el tetracordio lidio abajo, que no tiene semitonos, y el tetracordio jónico arriba. Los semitonos en consecuencia estarían entre el séptimo y el primer grado, que coincidiría con el tercer y cuarto grado del jónico, y entre el cuarto y quinto grado, que sería justamente la coyuntura de la superposición de ambos tetracordios. También podríamos tener otro modo, como el frigio, que también se basa en la misma lógica que vimos al principio, de un mismo tetracordio superpuesto dos veces, donde tendríamos el semitono entre el primero y el segundo grado, y el otro semitono entre el quinto y el sexto grado menor, aunque también sería entre el primero y segundo del mismo tetracordio, pero ahora situado en la parte superior. Y por último, también podríamos tener un último modo, como resultante de esta combinación de los tetracordios, que sería el modo locrio, que tendría los semitonos también del primero y segundo grado, porque sería frigio, y el otro semitono lo tendría entre el cuarto y el quinto grado, que es el último grado del tetracordio inferior y el primero del tetracordio superior, ya que los tetracordios lidios, como decía anteriormente, no tienen semitonos, pero sí los van a tener en la coyuntura cuando se combinen con otros modos. En consecuencia, bueno, podríamos decir que los tetracordios que a nosotros nos interesa observar y aprender son 4, dórico, jónico, lidio y frigio, y que combinados nos pueden dar los 7 modos que se forman a partir de la escala mayor, que son los que estuvimos trabajando a lo largo de esta serie para poder reconocer estos sistemas modales. Básicamente es un tema en teoría exclusivamente técnico, sin embargo en la práctica nos va a servir no solamente para la composición, sino también para la composición y la improvisación en tiempo real, ya que a veces, ya sea por la tesitura de un instrumento que es limitada o por el simple hecho de estar improvisando hay que tomar decisiones rápidas, y los tetracordios son un excelente medio justamente para poder entender mejor a los modos de sus estructuras.